La lluvia caía como lágrimas del cielo aquella tarde de octubre cuando Catalina Mendoza fue arrastrada fuera de la única casa que había conocido. Su padre, el conde de Altaverde, no pudo siquiera mirarla a los ojos mientras firmaba el contrato que la vendía como ganado al hombre más temido del reino. «Oferta, es por tu propio bien», había murmurado su madre, apartando la vista de la cicatriz que recorría todo el lado izquierdo del rostro de su hija. Pero Catalina sabía la verdad. No era por su bien, sino por el de ellos, una hija marcada, desfigurada por el fuego que casi la mata cuando tenía 8 años, era una carga imposible de sostener. Y el duque Sebastián de Monteverde, conocido en toda la región como el Cruel, era el único dispuesto a aceptarla, a cambio por supuesto de tierras, oro y el perdón de ciertas deudas políticas. Mientras el carruaje la llevaba hacia su destino, Catalina tocó con dedos temblorosos la piel rugosa de su mejilla. La cicatriz comenzaba en su sien, descendía por su pómulo y terminaba en la comisura de sus labios. 17 años viviendo con este rostro le habían enseñado que la belleza era moneda de cambio y ella no tenía nada que ofrecer, excepto ahora su vida entera a un hombre del que se decía había matado a sus 3 esposas anteriores. El viaje hasta Monteverde fue largo y solitario. Catalina viajaba acompañada únicamente por una doncella muda que su madre había enviado, una mujer de mediana edad que no levantaba la vista del suelo. Durante las horas interminables en el carruaje, Catalina recordó su infancia antes del fuego. Había sido una niña alegre, con amigas, con pretendientes infantiles que le regalaban flores. Todo cambió aquella noche cuando las velas del salón provocaron el incendio. Su vestido de fiesta se prendió en llamas, y aunque su padre logró apagarlas, el daño ya estaba hecho. Recordaba los gritos de su madre al ver su rostro por primera vez después de que sanaron las heridas. Los meses de recuperación, el dolor físico, pero sobre todo el dolor emocional cuando comprendió que su vida había cambiado para siempre. Los espejos fueron retirados de su habitación. Sus hermanas menores comenzaron a tratarla con una mezcla de lástima y repulsión, y los pretendientes que antes la cortejaban desaparecieron como humo. El castillo de Monteverde se alzaba contra el cielo gris como una fortaleza de pesadillas, torres negras, muros altísimos, ventanas estrechas que parecían ojos vigilantes. Cuando Catalina descendió del carruaje, sus piernas apenas la sostuvieron. Un sirviente de rostro pétreo la condujo por corredores interminables, iluminados apenas por antorchas que proyectaban sombras danzantes. Los pasillos estaban decorados con tapices antiguos que mostraban escenas de batalla, y los retratos de los ancestros del duque la observaban con expresiones severas. Catalina notó que no había retratos recientes, ninguna imagen del actual duque. Finalmente llegaron a una puerta maciza de roble. «Su excelencia la espera», dijo el sirviente, y desapareció antes de que ella pudiera preguntar algo. Catalina empujó la puerta con manos temblorosas. La habitación era vasta, casi vacía. Solo una gran chimenea en el centro, un escritorio cerca de la ventana, y en las sombras una figura. «Acércate», dijo una voz grave, profunda, que resonó en el pecho de Catalina como un tambor de guerra. Ella obedeció, cada paso un esfuerzo consciente. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pudo distinguir al hombre que ahora era su esposo. Alto, de hombros anchos, vestido completamente de negro. Pero lo que más la impactó fue que su rostro estaba oculto tras una máscara de cuero oscuro, con solo 2 aberturas para los ojos. «Ya veo por qué tu padre estaba tan ansioso por deshacerse de ti», dijo el duque sin moverse. Su voz no tenía crueldad, solo una neutralidad que de alguna manera era peor. Catalina apretó los puños. Había soportado años de burlas, de miradas apartadas, de susurros, pero este rechazo incluso antes de conocerla, la hirió de una manera nueva. «Y yo veo por qué sus esposas anteriores eligieron la muerte antes que seguir viéndolo», replicó antes de poder contenerse. El silencio que siguió fue absoluto. Catalina esperó el golpe, el grito, la orden de encerrarla en un calabozo. En cambio, escuchó algo que la desconcertó completamente. Una risa. Breve, áspera, como si el duque hubiera olvidado cómo reír. «Tienes espíritu», dijo finalmente. «Eso es bueno.
lo necesitarás aquí. Si esta historia ya te tiene al borde de tu asiento, no olvides suscribirte al canal y darle like a este video. Cada apoyo nos ayuda a seguir trayendo historias que tocan el corazón. Y ahora, continuemos con el destino de Catalina. Los primeros días en el castillo transcurrieron en una neblina de confusión. El duque prácticamente vivía recluido en sus aposentos o en una torre apartada a la que nadie tenía acceso. Catalina vagaba por los pasillos vacíos, comía sola en el gran comedor, dormía sola en una habitación tan grande que sus pasos resonaban como ecos de su soledad. Los sirvientes la trataban con una mezcla de lástima y miedo, como si fuera una condenada a muerte que simplemente esperaba su turno. Durante el tercer día, Catalina decidió explorar el castillo más a fondo. Descubrió una biblioteca inmensa, con estantes que llegaban hasta el techo abovedado, llenos de libros que olían a antigüedad y sabiduría. Pasó horas allí, perdida entre las páginas de novelas románticas que hablaban de amores imposibles y finales felices que ella sabía que nunca experimentaría. También encontró un jardín interior, un espacio cerrado con un tragaluz de vidrio que permitía la entrada de luz natural. Rosas de todos los colores crecían allí, cuidadas meticulosamente por alguien que claramente amaba las flores. Se preguntó si el duque sería ese alguien o si habría contratado a un jardinero especial. La imagen del hombre enmascarado cuidando rosas le pareció tan incongruente que casi sonrió. Una tarde, mientras leía en la biblioteca, escuchó pasos. Levantó la vista y vio a una anciana, vestida de negro, con el cabello completamente blanco recogido en un moño apretado. «Así que usted es la nueva duquesa», dijo la mujer con una voz sorprendentemente fuerte. «Soy doña Remedios, el ama de llaves. He servido a esta familia durante 40 años». Catalina se puso de pie e hizo una reverencia. «Es un placer conocerla». Doña Remedios la estudió con ojos penetrantes, deteniéndose en la cicatriz de su rostro sin ninguna sutileza. «Ha tenido una vida difícil, veo. Bien, aquí necesitará esa fortaleza». Se acercó más, bajando la voz. «El duque no es el monstruo que la gente dice. Es un hombre herido, sí, pero con un corazón noble. Sus otras esposas no supieron verlo. Espero que usted sea diferente». Antes de que Catalina pudiera responder, la anciana se había ido, dejándola con más preguntas que respuestas. Una noche, incapaz de dormir, Catalina salió de su habitación y caminó sin rumbo por los corredores oscuros. Fue entonces cuando escuchó un sonido que la detuvo en seco, un grito de dolor, seguido de sollozos ahogados. Venía de la torre prohibida. Su corazón le decía que huyera, que regresara a su habitación, que no buscara problemas. Pero algo más fuerte, quizás la misma testarudez que había heredado de su padre, la empujó hacia adelante. Subió la escalera de caracol, cada peldaño crujiendo bajo sus pies descalzos. La puerta al final no tenía cerradura. La abrió lentamente. La habitación era pequeña, austera. Una cama estrecha, una mesa con instrumentos médicos, vendas ensangrentadas en el suelo. Y en el centro, sentado en una silla con la cabeza entre las manos, estaba el duque, sin la máscara. Catalina ahogó un grito. El rostro del hombre estaba devastado. Quemaduras cubrían casi toda la superficie de su piel, desde la frente hasta el cuello. Tejido cicatrizado, rosado y blanco, retorcido en patrones que hablaban de un dolor inimaginable. No había nariz definida, solo una protuberancia irregular. Sus labios estaban deformados, tironeados hacia un lado. Solo sus ojos, de un café intenso, permanecían intactos y ahora la miraban con una mezcla de furia y vergüenza. «Sal de aquí», su voz era un gruñido. Catalina no se movió, en cambio, dio un paso adelante. «¿Qué te pasó?», susurró. «¿Qué me pasó?», repitió él con amargura. «No es obvio. Mira bien, Lady Catalina. Este es el rostro del monstruo con el que te casaron». Se puso de pie bruscamente, acercándose hasta que estuvo apenas a centímetros de ella. «¿Ves esto? ¿Ves por qué me llaman el cruel? No porque sea un tirano, sino porque mi sola presencia es un acto de crueldad para quienes tienen que verme». Catalina levantó su mano lentamente y antes de que pudiera pensarlo 2 veces, tocó su propia cicatriz. «Yo sí veo», dijo suavemente.
Veo a alguien que sobrevivió a algo terrible, igual que yo. Los ojos del duque se humedecieron, una sola lágrima trazando un camino por su mejilla dañada. Tú eres hermosa, murmuró. Tu marca es apenas una línea. Yo soy una abominación. Catalina negó con la cabeza. Mi marca me ha definido toda mi vida. Los hombres apartaban la mirada. Las mujeres cuchicheaban. Los niños señalaban. ¿Sabes lo que es crecer sabiendo que nunca serás amada porque tu rostro no cumple con lo que esperan? Sí, respondió él simplemente. Y en esa palabra, en esa admisión, algo cambió entre ellos. Dos almas rotas, encontrándose en la oscuridad. Sebastián le contó todo esa noche. Había sido un hombre apuesto una vez, el heredero más codiciado del reino. A los 25 años se casó con su primer amor, Isabela. 3 meses después, hubo un incendio en el ala este del castillo. Él intentó salvarla, pero las vigas en llamas cayeron sobre ambos. Isabela murió. Él sobrevivió, pero con un rostro irreconocible. Las otras 2 esposas, continuó con voz hueca, fueron arreglos políticos. Ninguna pudo soportar mirarme. Una huyó con un amante a los 6 meses. La otra se quitó la vida. Cerró los ojos con fuerza. Y ahora tú, otra mujer atrapada con el monstruo. No eres un monstruo, dijo Catalina con firmeza. Un monstruo no habría llorado por sus esposas. Un monstruo no habría intentado salvar a nadie del fuego. Sebastián la miró con algo parecido a la esperanza. ¿De verdad no sientes repulsión? Catalina se sentó junto a él en el suelo frío. Siento tristeza, siento rabia por lo que te pasó, pero repulsión, no. Extendió su mano, y después de un momento de duda, él la tomó. Sus dedos se entrelazaron, 2 personas marcadas por el fuego, encontrando consuelo en las cicatrices del otro. A partir de esa noche, todo cambió. Sebastián dejó de esconderse en las sombras. No usaba la máscara cuando estaba con Catalina, y ella nunca apartaba la mirada. Comenzaron a compartir comidas, primero en silencio, luego con conversaciones tímidas que gradualmente se volvieron más profundas. Él le habló de su amor por la astronomía, de cómo las estrellas no juzgan a quienes las observan. Ella le habló de su pasión por la música, de cómo el arpa había sido su único refugio durante años de soledad. Una tarde, él le mostró el observatorio en la torre más alta. «Ven», dijo guiándola hacia el telescopio. «Quiero mostrarte algo que nadie más ve». Catalina miró a través del lente y vio Júpiter brillante y majestuoso, con sus lunas orbitando a su alrededor. «Es hermoso», suspiró. «Sí», respondió Sebastián, pero no estaba mirando el planeta. La estaba mirando a ella. Fue también durante esas semanas que Catalina descubrió que Sebastián era quien cuidaba el jardín de rosas. Una mañana lo encontró allí, sin su máscara, podando cuidadosamente las plantas. «Las rosas no me temen», explicó cuando la vio, «no les importa cómo me veo, solo responden al cuidado que les doy». Catalina se arrodilló junto a él, hundiendo sus manos en la tierra húmeda. «Enséñame», dijo simplemente. Y así, entre rosas y tierra, pasaron horas trabajando juntos. Sebastián le enseñó cómo identificar las enfermedades de las plantas, cómo podarlas para que crecieran más fuertes, cómo hablarles con voz suave porque, según él, las plantas respondían al amor. «Mi madre amaba este jardín», confesó un día. «Después del incendio, cuando yo me encerré en mi dolor, cuidar estas rosas fue lo único que me mantuvo cuerdo. Me recordaban que incluso las cosas bellas tienen espinas y que las espinas no las hacen menos valiosas». Catalina comprendió entonces que cada rosa en ese jardín era un acto de supervivencia, una declaración de que la belleza podía coexistir con el dolor. Hemos llegado a la mitad de esta hermosa historia y si te está emocionando tanto como a nosotros, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Tu apoyo significa todo. Ahora, lo que está por venir cambiará todo para Catalina y Sebastián. Las semanas se convirtieron en meses, y con ellos creció algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Sebastián comenzó a tocar el piano de nuevo, algo que no había hecho desde el incendio. Sus dedos, algunos deformados por las quemaduras, aún creaban melodías que hacían llorar a Catalina. Ella, por su parte, tocaba el arpa para él en las noches,
y él cerraba los ojos, dejando que la música sanara partes de su alma que creía muertas. Una noche tormentosa, mientras cenaban frente a la chimenea, Catalina finalmente hizo la pregunta que había estado rondando su mente. «Sebastián, ¿por qué aceptaste casarte conmigo? Podrías haber rechazado el trato». Él dejó su copa de vino lentamente. «Porque cuando tu padre me envió tu retrato, vi tu cicatriz y pensé que quizás tú podrías entender, que tal vez, solo tal vez, no me verías como un monstruo». «¿Y ahora?», preguntó ella en voz baja. «Ahora», repitió él, levantándose de su silla y caminando hacia ella. Se arrodilló frente a Catalina, tomando sus manos entre las suyas. «Ahora pienso que eres lo más hermoso que he visto en mi vida. Tu cicatriz no te hace menos hermosa, Catalina. Te hace real, te hace valiente, te hace tú». Catalina sintió lágrimas deslizándose por sus mejillas. Nadie jamás le había dicho algo así. Nadie la había visto más allá de la marca en su rostro. «Yo también te veo», susurró. «Veo a un hombre bondadoso, inteligente, apasionado. Veo a alguien que me hace reír, que me hace pensar, que me hace sentir completa». Sebastián se inclinó hacia adelante, deteniéndose justo antes de que sus labios se tocaran. «¿Puedo?», preguntó con voz ronca. Como respuesta, Catalina cerró la distancia entre ellos. El beso fue suave, tentativo al principio, luego más profundo, más desesperado. Años de soledad, de rechazo, de dolor, se derritieron en ese momento. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban temblando. «Te amo», dijo Sebastián, su voz quebrándose. «No sé cuándo pasó, pero te amo con cada fibra de mi ser dañado». «Y yo te amo a ti», respondió Catalina, acariciando suavemente su rostro desfigurado. «Cada parte de ti». Esa noche se convirtieron en marido y mujer, en el verdadero sentido de la palabra. No fue solo un acto físico, sino una unión de dos almas que habían encontrado en las heridas del otro el espacio perfecto para encajar. En la oscuridad de su habitación, las cicatrices no importaban, solo existían ellos, entrelazados, susurrándose promesas de un futuro que finalmente parecía posible. Pero como siempre sucede, la felicidad atrajo la atención de aquellos que no podían soportar verla. La noticia de que el duque, el cruel, había encontrado amor llegó hasta los oídos del padre de Catalina, el conde de Altaverde. Y con ella, una idea peligrosa comenzó a germinar en su mente corrupta. Una mañana, 3 meses después de que Catalina y Sebastián se declararan su amor, un mensajero llegó al castillo. Traía una carta sellada con el emblema de Altaverde. Sebastián la abrió con ceño fruncido, y mientras leía, su rostro se fue tornando cada vez más pálido. «¿Qué dice?», preguntó Catalina, sintiendo un nudo de terror en su estómago. Sebastián le tendió la carta sin decir palabra. Catalina leyó: «Querido yerno, me complace saber que mi hija ha resultado ser de tu agrado. Sin embargo, me veo en la necesidad de renegociar nuestro acuerdo original. Las tierras que te cedí valen mucho más de lo que acordamos. Espero tu presencia en Altaverde dentro de 3 días para discutir términos más favorables. Si no acudes, me veré forzado a reclamar a mi hija de vuelta, anulando el matrimonio por falta de consumación, algo que, dado tu condición, asumo no ha ocurrido. Atentamente, conde de Altaverde». Catalina sintió que el mundo se desmoronaba. «Es una trampa», dijo Sebastián con voz tensa. «Tu padre sabe que el matrimonio es válido, pero está apostando a que yo no me atreveré a presentarme públicamente para defenderlo, que mi vergüenza me mantendrá escondido. Entonces no vayas», suplicó Catalina. «Quédate aquí, conmigo, que él diga lo que quiera». Sebastián negó con la cabeza. «Si no voy, si dejo que anule nuestro matrimonio, te perderé, y no puedo volver a una vida sin ti». Tomó su rostro entre sus manos. «Es hora de que el mundo vea que el monstruo ha encontrado su belleza y que no la dejará ir». Los siguientes 2 días fueron un torbellino de preparativos. Sebastián mandó a llamar a los mejores sastres del reino, ordenó que se preparara su mejor carruaje, envió mensajeros a nobles aliados, pero lo más importante, tomó una decisión: no usaría la máscara.
Iría como era, enfrentando al mundo con su rostro destrozado, porque Catalina le había enseñado que no había nada de qué avergonzarse. La mañana de su partida, Catalina lo ayudó a vestirse. Un traje negro impecable, bordado con hilos de plata. Su cabello, que había crecido lo suficiente para cubrir algunas de las cicatrices de su frente, estaba peinado hacia atrás. «Estás magnífico», dijo ella con orgullo genuino. Sebastián sonrió, una expresión que su rostro dañado hacía difícil, pero que sus ojos transmitían perfectamente. «Estoy aterrado», admitió, «pero contigo a mi lado, creo que puedo enfrentar cualquier cosa». El viaje a Altaverde duró un día completo. Cuando llegaron al castillo donde Catalina había crecido, encontraron la corte reunida en pleno. Su padre había convocado a todos los nobles de la región, claramente esperando humillar a Sebastián públicamente. El gran salón estaba repleto. Conversaciones que morían en susurros cuando las puertas se abrieron y el duque de Monteverde entró, sin máscara, del brazo de su esposa. El silencio fue absoluto. Cientos de ojos clavados en el rostro destrozado de Sebastián. Catalina sintió su brazo tensarse, pero él siguió caminando con la cabeza alta, cada paso una declaración de desafío. El conde de Altaverde estaba sentado en su trono, una sonrisa satisfecha en sus labios. Pero esa sonrisa vaciló cuando vio la expresión de su hija. No era la jovencita insegura que había vendido. Era una mujer fuerte, segura, radiante. «Padre», dijo Catalina, su voz resonando en el salón silencioso, «recibimos tu carta, y estamos aquí para aclarar cualquier malentendido». El conde se aclaró la garganta. «Catalina, hija mía, solo me preocupo por tu bienestar. Este matrimonio fue apresurado, y tengo razones para creer que no ha sido apropiadamente consumado». Los murmullos llenaron el salón. Catalina sintió las mejillas arder, pero Sebastián dio un paso adelante. «El matrimonio ha sido consumado», dijo con voz clara y firme. «Y más que eso, ha sido un matrimonio de amor verdadero, algo que claramente usted no comprende». «Amor», se burló el conde. «Miren su rostro, mi señor duque. ¿Cómo puede alguien amarlo? Es imposible». Fue entonces cuando Catalina hizo algo que nadie esperaba. Se acercó a su esposo, tomó su rostro desfigurado entre sus manos y lo besó apasionadamente frente a toda la corte. Cuando finalmente se separaron, se volvió hacia su padre con ojos llameantes. «Este hombre me ha amado de una manera que ustedes jamás lo hicieron. Me ve, me respeta, me valora, no por mi apellido o mi dote, sino por quien soy. Mis cicatrices no le importan porque él entiende el dolor detrás de ellas. Y yo amo cada parte de él, incluyendo las partes que ustedes consideran monstruosas». Se giró hacia la asamblea de nobles. «Mi padre me vendió como ganado. Me castigó por tener una marca en el rostro, como si fuera mi culpa. Pero ese supuesto castigo se convirtió en la mayor bendición de mi vida. Encontré a un hombre que me ama, que me protege, que me hace feliz. Algo que ninguno de ustedes, con sus rostros perfectos y sus corazones vacíos, jamás me dieron». El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego, desde el fondo del salón, alguien comenzó a aplaudir. Una anciana noble, la duquesa de Santillana, se puso de pie. «Bien dicho, querida, bien dicho». Otros se unieron al aplauso. No todos, pero suficientes. El conde de Altaverde estaba lívido. «Esto es un ultraje», farfuló. «Exijo que se anule este matrimonio». Pero fue entonces cuando otro hombre se levantó, el marqués de Villanueva, uno de los nobles más poderosos del reino. «Con todo respeto, conde, pero si el duque y su esposa declaran que el matrimonio ha sido consumado y hay testigos de su mutuo afecto, no hay base legal para una anulación». Además, su voz se endureció. Intentar extorsionar a un noble mediante chantaje emocional es un delito grave. El conde palideció. Había calculado mal. Había asumido que el duque estaría demasiado avergonzado para aparecer, que Catalina estaría demasiado asustada para defenderlo. No había contado con el amor genuino que los unía. Sebastián dio un paso adelante. «Las tierras que me cediste como dote permanecen bajo mi control, según el contrato original que firmaste.
Si intentas reclamarlas, presentaré este asunto ante el rey y creo que él estará muy interesado en conocer tus tácticas extorsivas. Se volvió hacia Catalina. Vámonos, mi amor. No tenemos nada más que hacer en este lugar. Salieron del salón del mismo modo en que entraron, juntos, con las cabezas en alto, ignorando las miradas. Pero esta vez, no todas eran de horror o lástima. Algunas eran de admiración, incluso de envidia. Habían presenciado algo raro en sus círculos, amor verdadero. En el carruaje de regreso, Catalina finalmente dejó que las lágrimas fluyeran. Fue tan difícil, sollozó. Ver sus caras, escuchar los susurros. Sebastián la abrazó fuertemente. Lo sé, pero lo hiciste. Nos defendiste a ambos. Eres la mujer más valiente que conozco. No soy valiente, negó ella. Estaba aterrada. El coraje no es la ausencia de miedo, respondió él suavemente. Es actuar a pesar de él. Y hoy, mi amada esposa, fuiste la personificación del coraje. Regresaron a Monteverde al anochecer. El castillo que una vez le había parecido una prisión a Catalina ahora era un refugio, un hogar. Los sirvientes los recibieron con sonrisas genuinas. La noticia de lo ocurrido en Altaverde ya había llegado. Los mensajeros viajan rápido y el personal del castillo estaba orgulloso de su duque y su duquesa. Esa noche, mientras yacían en la cama, Catalina trazó con sus dedos los patrones de las cicatrices en el pecho de Sebastián. ¿Te arrepientes de haberme aceptado?, preguntó en voz baja. ¿De haber soportado todo esto por mí? Sebastián atrapó su mano y la llevó a sus labios. Catalina, tú me salvaste. Antes de ti yo solo existía, vivía en las sombras, convencido de que no merecía amor, felicidad o incluso simple compañía humana. Tú me enseñaste que las heridas no nos hacen menos dignos de amor, sino más capaces de apreciarlas cuando lo encontramos. La besó con infinita ternura. Si tuviera que enfrentar 1000 cortes como la de hoy, lo haría, porque al final del día regreso a casa contigo, y eso es todo lo que importa. Los años que siguieron no fueron perfectos. Hubo días difíciles, momentos en que el mundo exterior intentó hacerles daño con sus palabras y sus miradas, pero juntos eran inquebrantables. Sebastián comenzó a hacer apariciones públicas más frecuentemente, sin máscara, enfrentando la incomodidad inicial de la gente hasta que eventualmente dejó de ser una novedad. Su reputación cambió de el cruel a el valiente. Un hombre que había sobrevivido el fuego y había emergido más fuerte. Catalina, por su parte, se convirtió en una defensora de aquellos con diferencias físicas, abriendo un refugio en el castillo para niños marcados o desfigurados, enseñándoles que su valor no residía en su apariencia. El refugio que Catalina estableció se llamó Casa de las Rosas, en honor al jardín que tanto amaba. Allí, niños y jóvenes con cicatrices, deformidades o cualquier marca que los hiciera diferentes, encontraban no solo un hogar temporal, sino educación, amor y la comprensión de que eran valiosos tal como eran. Catalina personalmente enseñaba a las niñas a tocar el arpa, mientras Sebastián les mostraba a los niños las estrellas a través de su telescopio. Cada estrella tiene su propia luz, les decía. No importa cuán pequeña o distante parezca, todas contribuyen a la belleza del cielo nocturno. Ustedes son como esas estrellas. Muchos de esos niños crecieron para convertirse en personas notables, artistas, científicos, maestros, todos llevando consigo la lección más importante que habían aprendido en Casa de las Rosas, que su valor no dependía de su apariencia. 5 años después de su matrimonio, mientras Catalina amamantaba a su primer hijo, un bebé perfectamente sano con los ojos de su padre y la sonrisa de su madre, Sebastián la observaba desde la ventana del cuarto. ¿En qué piensas?, preguntó ella, notando su mirada contemplativa. Pienso en aquel día lluvioso cuando llegaste aquí, respondió él. ¿Cómo eras esta figura pequeña y atemorizada, pero con un fuego interior que no podía ser apagado? Y pienso en cómo ese día, sin saberlo, llegó mi salvación. Catalina sonrió, ese gesto que iluminaba toda su cara y hacía que la cicatriz en su mejilla pareciera simplemente una parte más de su belleza única. Fuimos la salvación el uno del otro, corrigió. 2 mitades rotas que se unieron para crear algo completo.
Sebastián se arrodilló junto a ella, besando primero la frente de su hijo, luego la cicatriz en el rostro de su esposa. «El mundo nos llamó monstruos», murmuró, «pero lo que no entendieron es que a veces los monstruos son simplemente personas que han sobrevivido cosas que los demás no pueden imaginar. Y cuando dos sobrevivientes se encuentran, no crean más monstruos, crean amor en su forma más pura y poderosa». El pequeño Mateo, así lo habían nombrado en honor al abuelo materno de Sebastián, era la prueba viviente de que el amor podía florecer incluso en el terreno más árido. Cuando tenía 2 años, una tarde mientras jugaba en el jardín de rosas, se cayó y se raspó la mejilla con una espina. La pequeña herida sanó, pero dejó una marca diminuta, apenas visible. «Mira, mamá», había dicho con su vocecita alegre, señalando su mejilla, «ahora tengo una marca como la tuya». Catalina había sentido lágrimas en sus ojos, pero Sebastián se había arrodillado junto a su hijo y le había dicho: «Las marcas cuentan historias, Mateo, y cada historia vale la pena ser contada». Esa noche, después de acostar a su hijo, salieron al balcón a mirar las estrellas, como lo hacían cada noche desde que se enamoraron. «¿Sabes lo que he aprendido?», dijo Catalina, recostando su cabeza en el hombro de Sebastián, «que las heridas más profundas a menudo se convierten en las fuentes de nuestra mayor fortaleza, y que el amor verdadero no se trata de encontrar a alguien perfecto, sino de encontrar a alguien perfecto para nosotros, cicatrices y todo». Sebastián la abrazó más fuerte, aspirando el aroma de su cabello, sintiendo los latidos de su corazón contra el suyo. «Mi hermosa Catalina», susurró, «con tu cicatriz que cuenta una historia de supervivencia, con tu espíritu que nunca se rompió, con tu corazón que supo ver más allá de las apariencias, eres todo lo que necesito, todo lo que siempre necesité». Y bajo el manto de estrellas que habían sido testigos silenciosos de su amor, 2 almas marcadas por el fuego encontraron su paz eterna en los brazos del otro. Los años pasaron y con ellos llegaron más hijos, más alegrías y sí, también más desafíos. Nacieron 2 hijas más, gemelas llamadas Isabel y Adriana, ambas con la risa contagiosa de su madre y la inteligencia aguda de su padre. La Casa de las Rosas creció, expandiéndose a otras regiones del reino. Catalina escribió un libro sobre su experiencia, titulado Belleza en las cicatrices, que se convirtió en lectura obligatoria en muchas academias. Sebastián, por su parte, estableció un observatorio público donde cualquier persona, sin importar su apariencia o clase social, podía venir a observar las estrellas. Un día, cuando Mateo tenía 10 años, llegó a casa llorando. Algunos niños del pueblo lo habían molestado, diciéndole que su padre era un monstruo y que él también lo sería cuando creciera. Catalina y Sebastián se sentaron con él en el jardín de rosas, ese lugar que había sido testigo de tantos momentos importantes en sus vidas. «Hijo», comenzó Sebastián, su voz suave pero firme, «déjame contarte una historia. Había una vez un hombre que pensaba que su vida había terminado porque el fuego le había quitado su rostro. Se escondió del mundo, convencido de que nunca más sería amado. Pero entonces llegó una mujer con su propia cicatriz, y ella le enseñó algo, que las verdaderas cicatrices no son las que llevas en la piel, sino las que llevas en el alma cuando dejas que el miedo y el odio te controlen». Catalina continuó: «Los niños que te dijeron esas cosas, Mateo, llevan cicatrices en sus almas, cicatrices de ignorancia, de miedo a lo diferente. Pero tú, mi amor, tienes la oportunidad de sanar esas cicatrices, no con rabia, sino con comprensión. Muéstrales que tu padre es el hombre más valiente que conoces, que superó el dolor y el rechazo para construir una familia llena de amor». Mateo secó sus lágrimas y miró a sus padres. «Papá», preguntó, «¿puedo llevar a esos niños al observatorio? Quizás si ven las estrellas como yo las veo, entenderán». Sebastián sonrió, esa sonrisa torcida que Catalina había llegado a amar más que cualquier cosa en el mundo. «Eres mi hijo», dijo con orgullo. «Ya estás aprendiendo que la luz siempre vence a la oscuridad». Y así, Mateo llevó a aquellos niños al observatorio. Al principio estaban nerviosos, asustados del hombre con el rostro desfigurado que les hablaba sobre constelaciones y planetas. Pero Sebastián tenía un don para hacer que las estrellas cobraran vida con sus palabras. Les habló de cómo cada estrella era única,
Cómo algunas brillaban más que otras, pero todas eran necesarias para crear la belleza del cielo nocturno. Igual que las personas, les dijo, todos somos diferentes. Algunos llevan sus diferencias por fuera, como yo, otros las llevan por dentro, pero todos, absolutamente todos, tenemos algo hermoso que aportar a este mundo. Cuando los niños se fueron esa noche, uno de ellos, el que había sido más cruel con Mateo, se acercó tímidamente a Sebastián. «Señor duque», dijo con voz temblorosa, «lo siento, no sabía, no entendía». Sebastián se arrodilló a su altura. «Ahora lo sabes», dijo gentilmente, «y eso es lo importante. La ignorancia puede curarse con conocimiento. El miedo puede vencerse con valor, y el odio puede transformarse en amor. Podrás recordar eso». El niño asintió, con lágrimas en los ojos, y extendió su pequeña mano. Sebastián la estrechó, y en ese gesto simple, otra vida cambió para siempre. Pero Catalina y Sebastián enfrentaron todo lado a lado, sus cicatrices ya no símbolo de vergüenza, sino de supervivencia, de amor, de la belleza que puede nacer del dolor. Y cuando eran ancianos, sentados en el mismo balcón donde habían pasado tantas noches, con sus hijos y nietos corriendo por el castillo que alguna vez fue un lugar de soledad, Sebastián tomó la mano arrugada de Catalina y dijo, «¿Recuerdas cuando creías que nadie te amaría jamás?» Catalina rió, ese sonido que seguía haciendo que su corazón saltara incluso después de décadas. «Y tú creías que eras un monstruo indigno de amor». «Qué equivocados estábamos», murmuró él besando sus nudillos. «Resultó que solo necesitábamos encontrar a alguien cuyas grietas encajaran perfectamente con las nuestras». Sus nietos a menudo les pedían que contaran la historia de cómo se conocieron. Y cada vez Catalina y Sebastián se miraban con esa complicidad que solo décadas de amor pueden crear, y comenzaban. «Había una vez una joven con una cicatriz en el rostro que fue vendida al hombre más temido del reino, y los niños escuchaban, con los ojos muy abiertos, aprendiendo la lección más importante que sus abuelos podían enseñarles, que el amor verdadero ve más allá de la piel, que la belleza real reside en el alma, y que a veces las peores circunstancias pueden conducir a los mejores destinos». Y así, en un castillo que alguna vez albergó solo oscuridad, brilló una luz que nunca se apagó. El amor de dos personas que el mundo había rechazado, pero que se habían encontrado, se habían elegido y habían demostrado que la verdadera belleza nunca tuvo nada que ver con la perfección, sino con la autenticidad, el valor y la capacidad de ver el alma que habita bajo la piel marcada. Sus nombres se convirtieron en leyenda. No como el duque cruel y su esposa desfigurada, sino como Sebastián el valiente y Catalina la sabia, los fundadores de la Casa de las Rosas, los protectores de los marginados, los amantes que probaron que dos corazones rotos, cuando se unen, pueden crear algo inquebrantable. En sus últimos días, cuando Sebastián yacía en cama con Catalina a su lado, él tomó su mano y susurró, «Si pudiera volver atrás, si pudiera cambiar el incendio, si pudiera recuperar mi rostro, no lo harías», terminó Catalina por él, lágrimas deslizándose por sus mejillas arrugadas, «porque entonces no seríamos nosotros». «Exactamente», sonrió él, «nuestras cicatrices nos trajeron el uno al otro, y no cambiaría ni un solo día de esta vida contigo por 1000 vidas sin estas marcas, pero también sin tu amor». Se durmieron esa noche en los brazos del otro, dos almas que habían encontrado su hogar en las imperfecciones, en las grietas, en los lugares rotos que habían aprendido a amar porque, al final, esos eran los lugares que los habían hecho quienes eran, sobrevivientes, amantes, completos. Si llegaste hasta aquí, querido espectador, escribe en los comentarios la palabra cicatriz. Queremos saber cuántos de ustedes vivieron esta historia completa con nosotros. Y por favor, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal. Cada historia que compartimos lleva un pedazo de nuestro corazón y tu apoyo nos permite seguir creando más relatos que tocan el alma. Gracias por estar aquí, gracias por permitirnos entrar en tu vida por estos minutos. Hasta la próxima historia.